Hola, bienvenidos. Para el día de hoy vamos con ejercicios de la primera ley de la termodinámica. Empezamos con el ejercicio 30 de la sección 25 del libro Física de Serway, novena edición. El ejercicio nos plantea: un gas se lleva a través del proceso cíclico descrito en la figura 2030. Ahí está la figura. Miren, salimos de A, vamos hacia B, salimos de B, vamos hacia C y salimos de C, vamos hacia A. Pero ojo, la gráfica es presión contra volumen. Fíjese, aquí varía linealmente la presión y el volumen. Acá el proceso sucede a volumen constante y acá el proceso sucede a presión constante. Miren, no varía la presión. Bueno, me piden, encuentre la energía neta transferida al sistema por calor durante un ciclo completo. La pregunta B, ¿qué pasaría si el ciclo se invierte? Es decir, el proceso sigue la trayectoria. Salimos de A, vamos a C, luego de C vamos a A y luego regresamos nuevamente a A, en sentido contrario al ciclo. ¿Cuál es la energía neta de entrada por calor en cada ciclo? Lo primero es recordar la primera ley de la termodinámica. Y recordemos que esta nos plantea que la variación en la energía interna es igual al calor más el trabajo. Esta es la primera ley de la termodinámica. Ahora, ¿qué vamos a tener en cuenta? En un proceso cíclico, la variación de esta energía interna es cero. Porque fíjese que se sale de A, se sigue una trayectoria, pero se vuelve nuevamente a A. Luego, como se vuelve al lugar de donde se salió, entonces no hay cambio en la energía interna. Esto va a ser cero. Por lo tanto, ¿qué me queda? Que el calor es igual a menos el trabajo. Y recordemos que si tenemos el diagrama de presión-volumen del ciclo, el trabajo es igual al área encerrada por el ciclo. En este caso, el área de este triángulo, ¿cierto? Entonces vamos a decir que ese calor es igual a menos, bueno, pero menos de una vez revisémoslo. Como aquí nos dicen que la energía neta transferida al sistema, o sea que el sistema va a recibir, entonces ese calor es positivo, porque es el calor de entrada. Y esto será igual. El área de ese triángulo es un medio de la base. ¿Cuánto tiene la base? Fíjese. Entonces la base arranca en 6, fíjese, y finaliza en 10. De 6 a 10 hay 4. Este es volumen y está en metros cúbicos. O sea, 4 metros cúbicos es el cambio en el volumen. Entonces aquí la base 4 metros cúbicos. Por la altura del triángulo. Pero la altura, fíjense, arranca en 2 y llega hasta 8. Esta altura del triángulo, fíjese que de 2 a 8 habrían 6. ¿6 qué? Mire que en la vertical en la altura, que es la vertical, son kilopascales. La variación de altura son 6 kilopascales. Entonces la altura aquí vamos a colocar 6 kilo por 10 a la 3 pascales newton sobre metro cuadrado. Listo. Ahora hacemos operaciones mitad de 4, 2, mitad de 2, 1, ¿cierto? Y las unidades metros cuadrados me cancela a 2 de esos metros cúbicos, o sea que aquí todavía me queda un metro. Y este newton por este metro, recuerdo que me da joules, que son las unidades del calor. Luego, aquí ¿cuánto nos da? Sencillamente 6 por 2, 12. 12 por 10 a la 3 joules. O lo mismo que decir 12 kilojoules. Y ese es el calor que se suministra, ¿cierto? Entonces está contestada la pregunta A, el calor transferido. La pregunta B, si el ciclo se invierte, entonces, ¿cuál es la energía neta de entrada por calor en cada ciclo? Y aquí la respuesta es muy sencilla. Si yo invierto el ciclo, entonces no estoy transfiriendo calor al sistema, sino que estoy sacando calor del sistema. Luego voy a decir que al invertir el ciclo, el calor son menos 12 kilojoules. Y esta sería la respuesta a mi inciso B. Ahora vamos con el ejercicio 31 que nos plantea: considere el proceso cíclico que se bosqueja en la figura 2030. O sea, aquí en el ejercicio anterior, mire, este proceso cíclico. Me dicen, si Q es negativo para el proceso entre B y C. Entonces aquí entre B y C, Q negativo, eso quiere decir que la variación de calor es negativa, o sea que el calor sale del sistema.
entre B y C, y la energía interna es negativa para el proceso CA. Entonces el proceso CA acá, la variación en la energía interna negativa, o sea, hay caída de la energía interna. Y me pide cuáles son los signos para el calor, el trabajo y la energía interna asociados con cada uno de los tres procesos. Ahí está el proceso entre A y B, entre B y C y entre C y A. ¿Qué signos tienen cada uno de estos elementos? Calor, trabajo e energía interna. Miremos los signos que colocamos aquí en cada uno de los procesos. Entonces, entre B y C. Fíjese que entre B y C el volumen no cambia. Mire, el volumen siempre está en 10 entre B y C. Quiere decir que este proceso sucede a volumen constante. Aquí es volumen constante. Y recuerden, cuando el volumen es constante no cambia el volumen, entonces consecuentemente el trabajo es cero. Y eso es lo que tenemos acá, que el trabajo es cero en ese ciclo. Y si el trabajo es cero y nos vamos a la primera ley de la termodinámica, entonces tenemos que el valor de la variación de energía interna es igual a la variación de Q más la variación de delta W del trabajo. La variación en la energía interna es la variación del calor más la variación del trabajo. Pero si de entrada sabemos que esto es cero, quiere decir que aquí lo que cambia en la energía interna es el mismo valor y con todo y signo en lo que cambie el calor. O sea, si aquí disminuye el calor, pues disminuye la energía interna. Y eso es precisamente lo que está pasando, ¿no? Aquí me dicen, hay una salida de calor, o sea, negativo. Acá dice el enunciado. Q es negativo para el proceso entre B y C. Q es negativo, implica que el cambio de energía tiene el mismo signo, o sea, también negativo. Porque aquí nos quedó que la variación en la energía interna es exactamente igual a la variación en el calor, con todo y su signo mismo. Y ahí está. Ahora, nos vamos para el proceso entre C y A. Fíjense que el proceso entre C y A sucede a presión constante, mire, a presión de 2 kilopascales. No cambia en todo el tiempo la presión. Cambia el volumen, baja de 10 a 6. Entonces, si cambia el volumen, si está bajando el volumen, o sea, se está comprimiendo un gas, por ejemplo, se está comprimiendo el gas y se está comprimiendo a presión constante. Eso quiere decir proceso isobárico. Entonces, al estar comprimiendo el gas, se está haciendo trabajo sobre el gas. Luego, este trabajo es positivo. Entonces, ya tenemos que el trabajo es positivo. Ahora, el mismo problema nos dice acá que la energía interna es negativa entre C y A. Miren, acá, entre C y A, la energía interna es negativa. Entonces, de una vez colocamos este negativo. Quiere decir que el calor debe ser negativo también. Pero ¿por qué el calor debe ser negativo? Al comprimir el gas debería aumentar la temperatura. Claro, no aumenta la temperatura, disminuye, porque me dicen que la variación de energía interna es negativa. Eso quiere decir que mi fuente de calor es esta. Esta se trata de un depósito frío. Entonces, a medida que se va comprimiendo, se va extrayendo calor a este gas. Por eso acá el calor me da negativo. Es una situación real que puede suceder. Y el trabajo es positivo, la energía interna negativa y el calor negativo porque se está extrayendo calor al sistema. Ahora miremos la trayectoria entre A y B. Bueno, lo primero que nos damos cuenta es que, fíjense, aumento de presión. De 2 kilopascales subimos a 8 kilopascales en B. Y aumento del volumen. De 6 metros cúbicos vamos a ascender a 10 metros cúbicos. Eso sería esto. Tendríamos en la base un depósito caliente. Este depósito caliente hace que aumente la energía interna, mire. Y al haber expansión, porque tenía un volumen inicial pequeño, ahora hay un volumen inicial grande, ya sabemos que al haber expansión el trabajo es negativo. Entonces ahí está, trabajo negativo, aumenta el calor debido al depósito caliente y aumenta la energía interna del gas contenido acá. Y esa sería la explicación de este ciclo termodinámico. Continuamos ahora con el ejercicio 32, que nos dice, ¿por qué es imposible la siguiente situación? Es imposible. Un gas ideal experimenta un proceso con los siguientes parámetros. Entonces me dicen Q, o sea, la variación de calor,
es de 10 julios, positiva, miren. El trabajo es también positivo y es de 12 julios. Y la variación en temperatura me dicen que es de menos 2 grados centígrados. Esta situación es imposible. ¿Por qué? Si aplicamos la primera ley, la variación en la energía interna es igual a la variación del calor más la variación del trabajo. Reemplazamos. Variación de energía interna es igual. Variación del calor, 10 joules positivos. Variación del trabajo, 12 joules positivos. O sea que el cambio en la energía interna estarían siendo 22 joules. Positivos también, fíjese. Ahora, si la energía interna es positiva, implica que hay un aumento de temperatura. La temperatura debe subir. Y aquí me dice que la temperatura baja en 2 grados centígrados, lo cual es imposible, porque estamos violando la primera ley de la termodinámica. Y para finalizar vamos con el ejercicio 33, que dice: en un sistema termodinámico experimenta un proceso donde la energía interna disminuye en 500 joules. Entonces hay una variación de energía interna. Como disminuye, ya sabemos que eso es menos 500 joules. Durante el mismo intervalo de tiempo se efectúa un trabajo. Entonces la variación en el trabajo son 220 joules sobre el sistema. Cuando se trabaja sobre el sistema, recordemos que ese trabajo es positivo. Y me dicen, encuentra la energía transferida desde el por calor. Entonces, ¿cuánta energía se transfirió por calor? ¿Cierto? Pues aquí claramente se ve que está energía interna, trabajo y calor. Quiere decir que nos vamos a la primera ley. La variación en la energía interna debe ser igual a la variación en el calor más la variación en el trabajo. Listo. Si yo reemplazo variación en energía interna, 500 joules, la variación en el calor necesito encontrarla, y la variación en el trabajo, entonces me dice que es de 220 joules. Ahora pasamos este término que está positivo al otro lado negativo, que está sumando a restar, y entonces decimos que la variación en el calor es menos 500 joules menos 220 joules. O sea que el calor cambia en menos 720 joules. Negativo. Quiere decir que hay salida de calor del sistema. Espero que les sirvan estos ejercicios. En la descripción del video les dejo el PDF del desarrollo de ellos. Y recuerden, comparta este material con compañeros y amigos para que tenga su objetivo, que es el aprovechamiento de ustedes. Y los espero en el próximo video de más ejercicios de primera ley de termodinámica. Si tienes dudas de estos ejercicios, menciona el minuto exacto ahí. Entonces me colocas el minuto, 2 puntos, los segundos, y te puedo contestar rápidamente. Los espero en el próximo video.